y el Ecuador es un barril sin fondo que no termina de entender que si no ajusta el gasto, pues no va a haber ingreso que aguante. Los resultados electorales son la cereza sobre el pastel que desde mi óptica, y quiero ser muy claro y enfático, le tienen al país paralizado. Se ve claramente que el expresidente Correa hace y deshace a la Revolución Ciudadana. ¿Cómo se presenta la perspectiva económica en el país con miras a lo que va a significar una segunda vuelta electoral? ¿Cómo definimos también los cambios que existen dentro de la visión de esta política económica que mantiene el gobierno con el cambio que se hace de un ministro a este que está actualmente, un ministro que consiguió incrementar 3 puntos en el IVA y también tener algunos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, que da paso para que entre otra visión que tiene lógicamente a determinar situaciones que se van a definir en la parte electoral? ¿Qué pasa con el futuro del país? ¿Qué pasa con el riesgo país que también sube y que denota preocupación quizás en los mercados? El tema que lo vamos a analizar con el ingeniero Osvaldo Landázuri, él es empresario, analista económico de nuestro país, con quien vamos a desarrollar este tema. No olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion, en nuestro canal de YouTube, nos ayuda mucho con la suscripción, hay que suscribirse al canal y ayuda pues a seguir manteniendo y contextualizando este tipo de contenidos. En nuestras redes sociales igualmente la coyuntura noticiosa, informativa, resúmenes del ámbito nacional e internacional, análisis técnicos y análisis económicos, los va a encontrar también en nuestras redes sociales. Así es que síganos en Facebook, en X, antes Twitter, en Instagram y también en TikTok. El programa llega gracias al apoyo de Thunder Mammoth. Más fuerte, más versátil, más eficiente. Gracias, ingeniero, por estar en la programación. Bueno, ¿cómo ve usted la perspectiva económica que se presenta en este momento en el país? Hay una nueva visión, un cambio de ministro que tendrá orientaciones determinadas, especialmente en este ámbito de lograr resultados en la parte económica con miras a la segunda vuelta electoral. Así se podría desprender de lo que está pasando en este momento. Gracias, Osvaldo, por la invitación. Un saludo. No creo yo que el cambio de ministro se relacione con una visión distinta de política económica. Primero, nunca quedó tan clara la política económica y el plan económico del primer ministro. Lo que sí es que hubieron, como usted bien comentó en la introducción, asuntos puntuales que parecían difíciles de llevar adelante. Por ejemplo, lo del aumento del IVA, por ejemplo, lo de los subsidios en los combustibles, y la prudencia fiscal que mantuvo, le dio al Ecuador una mejor relación con el Fondo Monetario Internacional y el aval que le permitió recibir recursos el año pasado. Está pendiente un desembolso para marzo, que yo me imagino que estará parado hasta no ver quién gana las elecciones. Y más bien el cambio de ministro... ¿De cuánto es? ¿400 millones? 400 millones de dólares, sí, es lo que estamos esperando. Ese desembolso que se necesita en este momento. Sí, claro. Ya sabe que siempre necesitamos plata y el Ecuador es un barril sin fondo que no termina de entender que si no ajusta el gasto, pues no va a haber ingreso que aguante. Pero por otro lado, lo que hay que recordar es que este ministro viene de la cartera de producción y recordemos por qué estuvo en la cartera de producción. Sale la ministra Sonsoles García justamente por no querer firmar documentos relacionados con las flotas pesqueras relacionadas, pero en la redundancia, con los socialcristianos en Guayaquil. Y entonces es que se da el cambio de ministro y la tarjeta amarilla europea y todo aquello que el Ecuador fue testigo. Creo que, como siempre, los medios no lo hicieron muy público, claro, porque había muchos... Hay muchos intereses de por medio, ¿no? Pero lo que se sabía... Y no se ha profundizado en ese tema. Lo que se sabía es que era uno de los barcos pertenecientes a uno de los hijos de Nebot, el que tenía problemas con la tarjeta amarilla europea. En esa línea, pues, ahora vamos al Ministerio de Economía. Y de lo que yo sé, en el Ministerio de Economía está pendiente las firmas para poder asignar el campo Sacha. Y eso realmente asusta a cualquier burócrata, es decir, no quieren proceder con las firmas de este tipo de convenios justamente por lo delicado que podría ser luego la auditoría de esta asignación. Y entonces también sé de buena fuente que hay un grupo chino, me parece que está atrás. Sinopec.
Sinopec está Sinopec, atrás de sí. la asignación de ese campo, de la concesión de De la ese que campo. ya estuvo interesado, la que participó, pero no alcanzó, digamos, Correcto. Sinopec, y ahora vuelve, ¿no? Y ahora vuelve y entiendo quizás que hay, con otras condiciones, no sé. hay previsto un desembolso de 1.500 millones de dólares por adelantado, es lo que yo conozco. Entonces, en esa línea lo que vuelve a pasar es que este ministro parece que es muy funcional para el gobierno a la hora de tomar esas decisiones complejas. Ya, que entonces, tienen aristas políticas. el anterior ministro no quiso dar paso, digamos, a lo que estamos señalando en este momento. Entonces, Es lo que yo conozco. Por esas razones él sale del gabinete. Es del lo ministerio. que yo conozco de manera extraoficial, pero que me hace mucho sentido en relación a un cambio tan Porque era realmente inesperado. Exactamente, inesperado. Ahora, ¿qué se puede esperar con este ministro entonces? ¿Que se va a dar paso a todas estas situaciones? Lo que yo creo es que el presidente está buscando inyectar más liquidez en la economía y eso probablemente ocasione decisiones complejas como estas que acabo de mencionar, es decir, concesiones, asignaciones, y eso probablemente tenga que ver con inyectar dólares en la economía para que la gente sienta algo de bienestar. Ahora, eso no va a durar en el tiempo, ¿no? Ya, pero eso está orientado lógicamente al tema electoral igualmente, pues. Sí, claro. Ingeniero, porque necesitamos reactivar esta economía que está alicaída en este momento en el país. Y el presidente anuncia 3.000 millones de dólares para inyectar como inversión pública. Espectacular, pero ¿y de dónde sale la plata? Sí, esa es la incógnita, porque eso no lo ha dicho. Correcto, y parte de este tema tiene que ver con lo que yo acabé de comentar. Entiendo que hay recursos que esta empresa entregaría en caso de ser asignada, favorecida, con la concesión de este campo petrolero que es la joya de la corona de Petroecuador. Claro, el campo Sacha, ¿no? El campo 80.000 Sacha. a 100.000 barriles diarios, Correcto. lo que produce. Entonces, ahí se entiende un poco los movimientos que ha hecho el gobierno, pero hay que entender que sigue sin rumbo, ¿no? Es decir, que una campaña electoral ocasione una decisión de este estilo, como por ejemplo la concesión de un campo petrolero, que puede ser legítima si uno entiende qué inversiones está atrás, si uno entiende cuál es el proceso transparente y abierto detrás para que esa empresa haya sido favorecida, si uno ve una estrategia de desarrollo petrolero atrás de esa decisión, que signifique muy bien, vamos a avanzar en esta línea, tantos miles de millones de dólares de inversión para subir la producción petrolera a tantos barriles por día, pues claro, el sector privado puede ser un actor importante en este tipo de decisiones, pero así no, pues así no, sin entender bien cuál es el objetivo de esta decisión, qué es lo que gana el país, qué es lo que pierde también y qué tan sostenible es la inyección de estos recursos que anuncia el presidente, porque claro, usted le podrá inyectar 3.000 millones de dólares que ayuda y muchísimo a la economía tan alicaída, tan golpeada del país, pero hay que ver que eso se mantenga en el tiempo, pues que usted logre inyectar 3.000 y que los 3.000 sigan impulsando la inversión en el país, tanto extranjera como doméstica. Claro, la orientación sería a los emprendimientos, a los pequeños, a emprendimientos de mujeres en esta economía violeta inclusive. Por ahí sería, digamos, el camino para buscar esta reactivación, ingeniero Landázuri. Yo creo que es, o sea, a ver, puede ser parte de, pero en realidad lo que uno tiene que hacer como política pública es favorecer a que el ambiente de negocios permita que diferentes emprendimientos, no necesariamente de mujeres, no necesariamente de hombres o de jóvenes o adultos, sino aquellos que realmente tienen posibilidades de éxito, salgan adelante. Entonces se trata más de, antes que escoger un tema específico, generar un ambiente adecuado para que las inversiones vengan al país, tanto en pequeños emprendimientos como en grandes o medianos, etcétera. Entonces, insisto, todo esto tiene que ver mucho con la campaña electoral y no encuentro la razón por la cual se favorezca a un grupo específico frente a otro. Indudablemente podría pensarse que las mujeres podrían ser las menos favorecidas en una economía más golpeada, pero en términos generales yo creo que los emprendedores vienen de muchas aristas, de muchas características que no necesariamente se ajustan a un grupo determinado de la sociedad.
El tema del financiamiento, no sé, esos 1.500 millones, si es que sea factible de ponerlos por allí, pero Reserva Monetaria, de esos miles de millones que tenemos en este momento, ¿es factible o no es factible tomar de allí? O de pronto situación tributaria que pueda darse en este momento. Y en el tiempo, ¿alcanzaría como para reactivar la economía en lo que falta para la segunda vuelta electoral? Muy difícil, ¿no? Muy difícil porque usted tiene menos de 2 meses para la segunda vuelta y eso realmente haría que usted atropelle una serie de procesos que incluso en situaciones normales son procesos que se han caracterizado por ser demasiado largos, los procesos de contratación, de asignación, de elección de proveedores y todo lo demás, no le veo. Por otro lado, 3.000 millones, como usted bien dice, da a pensar que podría ser parte de esto que se comenta del campo Sacha y por otro lado, la Reserva Monetaria Internacional, que era el plan Z, recordará usted, para el presidente, pues en estricto rigor está prohibido ya por la ley tomar los recursos de la Reserva porque esos cambios se fueron realizando desde la época de Moreno. Usted recordará la división de los balances del Banco Central, que separan la visión que uno tiene de los recursos que pertenecen a la banca, a la seguridad social, a los GATS. Entonces, tomar plata de la banca para hacer obra pública, pues es un error gravísimo. Lo que podría hacer, y yo he mencionado, es tratar de, por ejemplo, de hacer que los bancos presten más a través de suavizar ciertos requerimientos de reservas que ellos tienen cuando prestan plata. Entonces, por ahí usted ocasionaría que el propio encaje trate de ser alguna manera de reactivar la economía. Claro, pero ¿hablamos de qué? ¿De tasas de interés en este caso? No, hablamos de disponibilidad de recursos. Es decir, si usted tiene por ley la exigencia de un encaje bancario que está en el Banco Central o que está en el extranjero en determinadas condiciones, usted podría hacer que ese encaje sea más bajo, es decir, no exigir tanto encaje y que esa plata regrese a los bancos y que tengan que prestar. Claro. Eso podría ayudar y es una manera más técnica. Pero al tener que prestar, al tener más circulante, ¿bajarían las tasas de interés de pronto? Probablemente. También las tasas dependen en gran medida del fondeo que ellos tengan, ¿no? Es decir, cómo ellos, si usted consigue plata, ¿a cuánto le prestan a usted para que usted traiga al país? Pero no nos olvidemos, Osvaldo, que usted tiene un riesgo país de 1.000 puntos y eso es 10% de entrada. 1.230 más o menos. Claro. Pero ¿por qué se dispara este riesgo país justo cuando se da la primera vuelta? Se dispara cuando estábamos en niveles de menos de 1.000 puntos. Yo creo que son dos razones. Primero, la tontería más grande de haber dicho por parte del gobierno voy a ganar en una sola vuelta y de una manera tan consistente, tan continua, que haría pensar que eso era probable y era realmente una apuesta muy compleja porque dado el resultado, si usted no ganaba en primera vuelta, pues probablemente no importaba que hubiese ganado la primera vuelta, igual hubiera perdido. El otro factor que afecta a la percepción de riesgo es que el margen que se termina dando entre las dos visiones, las dos candidaturas, es muy cercano y eso tampoco era esperado por nadie. Entonces, una vez que el mercado mira eso, lo que pasa es que se percibe riesgo de que una visión política, que es la Revolución Ciudadana, que ya tiene antecedentes de haber caído en default a propósito. Usted recordará las reuniones de Patiño con el hermano del exalcalde de Quito, que no recuerdo el apellido en este momento, pero que en definitiva hicieron un default planificado que al final terminó siendo un negociado en el que bajaban de precio los bonos, luego digo sí voy a pagar y el que compró bonos baratos se encuentra con bonos caros. Entonces ahí claro que el mercado se pone nervioso porque tiene recelo de que esa visión pudiera regresar al poder. Por eso es bien importante que los candidatos clarifiquen cuál va a ser su manejo económico. Pero en ese aspecto, ¿le afecta o no le afecta a la visión económica que tiene el país? Porque para muchos dicen, bueno, no tanto, pero el momento que necesitamos hacer créditos, de pronto sí, ¿no? Sí, por supuesto que afecta, porque si usted tuviera alternativas, yo siempre he dicho, cualquier presidente, cualquier ciudadano, cualquier analista, odiaría ir al Fondo Monetario, es la última opción que uno tiene, porque el Fondo Monetario le pone condiciones y le dice qué hacer. Es como que usted gerenciando una empresa esté tan endeudado que el banco va y se sienta al lado suyo
y le dice muy bien, vas a hacer esto, esto, otro, esto, otro. Eso pasa en algunas empresas. Pero por lo general las recetas son bien duras, ¿no? Bien Claro, complicadas, ajustes. por supuesto, ajustes. Eliminación de subsidios que se han venido dando paulatinamente. Aumento de tributos. Exactamente. Entonces, claro, si usted no tiene más opciones, lo que tiene que hacer es conversar con ese actor, indudablemente, porque además tiene un acuerdo que está en marcha, y no nos olvidemos, Osvaldo, que el acuerdo, de lo que yo conozco, es de 14.000 millones de dólares, de los cuales se han desembolsado apenas una primera parte, 3.000, 4.000 millones. Es decir, falta el grueso que justamente era necesario para pagar deuda durante los años 2025, 26 hasta el 29. Entonces, realmente, si usted tiene una alternativa diferente, pues bienvenida. Pero si la alternativa es China, con tasas prohibitivas y con preventa petrolera, yo le digo ya no, basta. Ya hemos aprendido de ese pasado. Entonces, ¿qué le va a tocar hacer probablemente? Le va a tocar conversar con ese actor y va a tener que entender que si no tiene alternativas viables, O sea, pues va a tener una que... renegociación de la deuda, dice usted en este Yo caso. creo que es parte de una renegociación, pero no solo es de esa deuda, sino además del reperfilamiento de la deuda que tenemos en bonos soberanos del país, que también me parece que ese fue un buen trabajo que hizo en su momento Lenín Moreno, aunque recordará usted el ministro Martínez pagando deuda en la pandemia y todo eso. ¿No? Pero ya sabemos por qué. Pero pues, ¿no? ya sabemos por qué, claro, ya sabemos por qué, ahora sabemos mucho más por qué. Pero lo cierto es que le va a tocar renegociar toda la deuda y es lo que yo haría. No se olvide que además tiene vencimientos permanentes de deuda interna con la seguridad social, con los actores de las Fuerzas Armadas, de ISPOR, etcétera. Gobiernos seccionales. Las prefecturas están reclamando más de 500 millones de dólares. Claro, entonces tampoco es que... El IES le está reclamando 22.000, 24.000 millones de dólares que mantiene de deuda el Estado. Claro. O sea, Entonces es una situación impagable esto. Es una locura en la que las cifras no alcanzan en la calculadora. Entonces, en esa línea yo veo que la Revolución Ciudadana, si es que fuera el caso, va a tener que encontrarse con un país bien distinto al del año 2007, sin asamblea, sin mayoría en asamblea, sin reservas, sin posibilidad de endeudamiento y sin petróleo de más de $100. Entonces, ahí uno se da cuenta claramente que si ellos no articulan una estrategia distinta, muy probablemente van a tener que caer en recetas bien peligrosas, como tomar la reserva, como ir al fondo de manera atropellada, apurada, tratando de tomar medidas que choquen con lo que ellos ofrecieron en campaña. Pero en su momento y de acuerdo al contexto ideológico de cada sector, en este caso de los dos candidatos, ¿se habló de tomar parte de esta reserva, ingeniero? Sí. Para invertirla, para que venga al país, para que esto reactive la economía. O sea, la inversión pública es fundamental, es lo que se está manifestando. Sí, y es verdad, no solo la pública, sino también la privada, la inversión en general. El problema es que no tenemos inversión privada. No, pues no hay nada. No llega. ¿Cuánto fue el año anterior? 200 millones. 200 millones, imagínense. 200 millones, de los cuales muchos habrán sido transacciones contables entre empresas matrices y empresas sucursales, como pasó con una empresa de seguros uruguaya. Pero lo cierto, Osvaldo, es que al final, a ver, tomar las reservas, uno diría sí, si son de libre disponibilidad, es decir, si es que pertenecen al Estado central. Pero no es que son reservas del país, yo creo que están mal llamadas reservas. Son depósitos que tienen distintos actores del quehacer económico nacional en el Banco Central. Es decir, el Banco Central es un banco de reserva, es decir, viene ahí, deposita la plata el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el IES, depositan los encajes bancarios. Entonces, realmente esa es plata que usted no la puede topar. ¿Por qué no la puede topar, diría uno? Porque son riesgos bien diferentes, pues es como que usted combine riesgos de seguridad social con riesgo de banca. No van juntos, pues es una cosa muy distinta. La banca, por ejemplo, tiene que tener su encaje listo para poder responder a los depósitos. La seguridad social necesita tener sobre todo seguridad, liquidez y al último rentabilidad. Es una plata bien distinta, si cabe la palabra. Tiene que estar lista para poder ser tomada para que le sirva para pagar a sus jubilados. Entonces, si usted toma esa plata y la convierte en inversión que no retorna dinero inmediatamente,
pues es lo que pasó ya en el 2007, pues comienzan a llorar los jubilados, comienzan a protestar los... Y eso es lo que puede seguir pasando y eso es lo que va a pasar. En este momento, pero acuérdese que los estados, que los gobiernos en este aspecto le meten la mano al seguro, pues a la seguridad social. Los préstamos que por ley tienen que hacerse, le van esquilmando poco a poco y las inversiones no sé si estén bien en bonos o en papeles del Estado, ¿no? Claro, además, otra vez, usted tiene el banco del IES, que para mí es una visión errada de cómo se debe manejar la seguridad social y el sistema previsional de un país. No ha funcionado tan bien el Banco No, del pues BIES, porque usted... No sabemos qué tipo de inversiones hacen. O sea, no tienen ni no hay- idea. no hay Lo una que transparencia lo en que eso. yo sé es que tienen morosidad de 2 dígitos, por ejemplo, en las hipotecas entregadas. Entonces, claro, meter plata de seguridad social para hipotecas, uno dice no necesariamente y no con el control, más bien dicho, sin el control correcto para entender cuánto usted dedica a eso, cuánto dedica a desarrollo. En general en los países, incluso en Chile, las AFPs están obligadas a invertir ciertos valores en el país, pero siempre bajo una supervisión de la superintendencia previsional. Entonces usted dice, voy a tomar este nivel de riesgo en esta cantidad de recursos, este otro nivel de riesgo de tal manera que distribuye cómo toma el riesgo, pero no esto, pues porque aquí usted coge y toma, y además, no se olvide, y con esto enseguida termino, Osvaldo, con esto usted le da además plata de salud a la previsión y viceversa. Es decir, usted toma plata de los jubilados para pagarles a los proveedores de diálisis. Entonces eso no tiene ni pies ni cabeza, pues es decir, son dos conceptos financieros completamente distintos. Ya, pero el presidente en ese aspecto de buscar esa reactivación, él toma en cuenta que la construcción es un sector realmente importante para reactivar la economía y anuncia, por ejemplo, que el BIES en asociación, en una sinergia con el Banco del Pacífico, van a subir los montos, los techos que tienen en este momento para créditos hipotecarios a una tasa del 5%. Esto es una buena inyección. 1.000 millones están anunciando en este momento, ingeniero. Podría ser un camino, pero yo le apuesto que si es que no genera empleo al mismo tiempo, no va a haber mucha gente que esté con ganas, con capacidad, con intención de tomar deudas a 20 años. Entonces, a lo que va el comentario es que el proceso de reactivación, si bien tiene que ver con inyección de recursos, tiene que ver con una serie de decisiones estructurales que no son simples. Es decir, gente que no tiene empleo no va a tomar deuda para construir. Gente que está viendo mucho riesgo, inseguridad, que no tiene electricidad garantizada en un momento del tiempo, aunque ahora se supone que con las lluvias va a pasar, pero es un ejemplo. El presidente dice 2 años sin cortes, ojalá, ¿no? 25, ojalá, 26 señalado. Ojalá, ¿no? pero de todas maneras... Bueno, al menos la ministra dice que en abril estamos garantizados. Ojalá. Lo cierto es que todo eso contribuye para una percepción de riesgo muy alta, y cuando usted tiene percepción de riesgo elevada, lo que hace es retener sus inversiones, quedarse quieto hasta ver qué es lo que sucede. Entonces yo mucho me temo que hasta que no pasen las elecciones, que hasta que no veamos cuál es el equipo económico de uno u otro candidato, muy probablemente por más esfuerzos que usted haga, no va a lograr hacer que la percepción de riesgo cambie de manera significativa. Y eso es lo que al final no contribuye a que el país reactive su economía. Claro, pero yo me voy en este tema de la inyección que se quiere hacer. Anuncia por un lado 3.000 millones el gobierno con el presidente y por otro lado el IES anuncia 1.000 millones para créditos hipotecarios a una tasa del 5%, que me parece que es una tasa realmente pero muy atractiva, muy buena. ¿Eso no le va a inyectar, digamos, lo que se necesita para la reactivación económica, para que se genere el empleo internamente? Habría que ver, Osvaldo, cuál es el plan específico y la manera de reactivar. Es decir, en el caso del IES se ve claramente, ¿no? Es decir, a través de la construcción. En el caso de los 3.000 millones, yo pensaría que es obra pública, pero uno regresaría a preguntar otra vez qué obra pública, cuántos empleos y cuándo empieza. Entonces, si usted se pone a preguntar aquello, yo le veo que en un mes y medio va a ser bien difícil inyectar 3.000 millones de dólares a la economía, porque además usted va a tener proyectos que tienen etapas. Entonces usted va a, digamos, a hacer un puente que cuesta 500 millones. No es que se gasta los 500 millones de golpe. Lo que usted hace es empezar a construir
y va gastando 500 millones de dólares durante los 2 siguientes años. Y para hacer el puente hay que tener estudios, es un proceso, Correcto. ¿no? Es un proceso. Es un proceso, entonces no me queda claro contratación pública y toda esa cuestión. cómo usted mete 3.000 millones de golpe. Pero para las pymes, las pequeñas. Eso debería ser a través de crédito. Exacto. Y el crédito, de todas maneras, no tiene solo que ver con la disponibilidad de recursos, sino además con la intención, y yo quiero ser muy insistente en esto, de la empresa de endeudarse. Y lo que se vio el año pasado en buena medida es que los actores productivos no tomaban deuda justamente por su percepción de riesgo. Es decir, no invierto, por lo tanto no necesito deuda, no contrato gente hasta esperar a ver qué pasa. Acuérdese que no tuvimos luz, acuérdese de la inseguridad, acuérdese del riesgo país que ha permanecido permanentemente alto. Entonces, insisto, a ver, puede meter plata en disponibilidad, pero que en este mes y medio usted logre inyectar en créditos 3.000 millones de dólares en proyectos, le veo complicado. Y eso es lo que realmente no se entiende del anuncio del presidente. Ojalá y eso sirva más bien para cimentar una base para que el próximo periodo podamos ver algo real. Pero en realidad, perdón la redundancia, parece muy complejo que usted logre meter esa cantidad de plata en 5 semanas. Entonces, o 4 este semanas. es un anuncio más electoral, pues. Claro, puede indudablemente. ser en ese aspecto. Indudablemente. Lo que también no se olvide, Osvaldo, la economía tiene que ver mucho con la percepción de la gente. Es decir, en gran medida usted, como ciudadano, se siente peor o mejor respecto a lo que usted percibe como una realidad. La confianza es lo otro. Entonces, muchas veces estos anuncios lo que buscan es cambiar percepciones y tratar de agregar algo de confianza. Pero de ahí a que en la realidad logre pasar algo con problemas estructurales tan difíciles y con un margen tan pequeño entre las dos candidaturas, se ve complicado, porque ahora usted va a ver que muchos de los empresarios, muchos de los actores de medios, etcétera, van a entender una visión distinta a la que veían hace 2 semanas o 3 semanas. Es decir, ahora hay una probabilidad de que tengamos otra vez un gobierno distinto al que hemos tenido en los últimos 3 ¿Usted le ve años. que hay incertidumbre entonces en el tema de la economía, de los mercados, del sector empresarial también? Esperemos a ver qué es lo que sucede. ¿Incertidumbre respecto a los resultados que puedan darse en la segunda vuelta el 13 de abril? Yo creo que es un poco más que incertidumbre, Osvaldo. Yo creo que es una paralización generalizada del país. El país está paralizado. Eso es lo que se ve claramente. Y pues muestra de aquello son los indicadores, primero del año pasado respecto al crecimiento económico, que ya estamos esperando que lo más probable es que sea negativo, y yo diría en una tasa importante de más del 2% debería, si es que las cifras hacen 2% sentido. a la baja, dice usted. A la baja, es decir, negativo, eso como una primera aproximación. Tiene un país que consume menos, tiene una inversión que está caída ya desde antes de estos resultados electorales. Entonces, los resultados electorales son la cereza sobre el pastel que desde mi óptica, y quiero ser muy claro y enfático, le tienen al país paralizado. Es decir, la gente no compra, no vende, no se cobra, las cadenas de pagos están rotas, los proveedores del gobierno, para mí una manera de inyectar plata podría ser esa, ahora que traigo a colación el tema. Págueles a los que les debe, eso sería inyectar plata en la economía. ¿Para qué tiene atrasos de 1.500 millones? A los gobiernos seccionales, por ejemplo. A los gobiernos seccionales. Y son los que hacen la obra pequeña. A los proveedores. Acuérdese que el IES también tiene proveedores que están impagos por 800 millones, 900 millones. Solca. Entonces, ahí creo que respondo su pregunta, Osvaldo. Tal vez por ahí usted podría inyectar más fácilmente dinero a la economía. Póngase al día, pague. Porque pasa, y nos dicen a nosotros, la cadena de pagos está rota, y muchas veces se rompe desde el gobierno no les paga. Entonces compra vehículos, no paga, compra, no sé, seguridad o limpieza en las oficinas, no les paga. Entonces más bien por ahí debería ser un camino para tratar de reactivar un poco la liquidez, pero quizás eso sea menos político que los anuncios que hace el presidente. ¿Qué pasaría en el aspecto de que gane una tendencia que mantiene el presidente o que gane la otra tendencia de la revolución con Luisa? A ver, no me gusta ninguna de las dos tendencias, para ser muy honesto, pero en realidad lo primero, el presidente Noboa pues tiene desafíos respecto a mostrar madurez, menos autoritarismo, menos improvisación, mejores perfiles en términos de los ministerios,
Y claro, la política económica pues ya la vemos, es la misma de Lasso, la misma de Moreno, eso es subir impuestos, hablar con el Fondo Monetario y estar en ese bicicleteo de tomar deuda para pagar deuda. Mientras usted no se meta a bajar el gasto, a auditar empresas y todo lo demás, no le va a alcanzar la plata. En el caso de la Revolución Ciudadana, pues lo que usted tiene es un modelo que se agotó a los 6 años de que Correa tomó el poder. Es decir, un modelo que necesita mucha plata para sostenerse, necesita muchos empleados públicos, necesita gran gasto en infraestructura y en obra pública porque se pelea con los privados. ¿Qué fue lo que pasó? Pues, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Pues? Porque ahí están escuelas, carreteras, pero tenemos buenas carreteras, Sí, tenemos buenas sí, escuelas, por supuesto, buenos hospitales. Pero es que por supuesto. Porque hubo la inversión privada. Correa la inversión pública estaba ahí. Pública, perdón. Sí. Y Correa lee bien el momento, es decir, usted venía de un esquema de dolarización que le tenía al país rígido, médicos que estaban impagos, profesores que también se quejaban de lo mismo, medicina, etcétera, y Correa lee muy bien el momento, pero ese país tenía reservas, tenía poco endeudamiento, tenía disciplina fiscal, entonces es un país bien distinto al de ahora. El asunto es que eso debía haberse utilizado de manera inteligente, es decir, el gobierno debía haber hecho inversión pública, que estaba muy bien y está muy bien, pero usted retrocedía cuando reactivaba la economía, más o menos como el nuevo pacto de Roosevelt en Estados Unidos en la Gran Depresión. Haz inversión, las represas, la gran represa Hoover fue parte de ese nuevo pacto, pero luego retrocede, pues. Aquí lo que pasó es que usted no solo creció en inversión, creció en gasto corriente un montón. Ministerio de la Mujer, Ministerio del Ambiente, Ministerio del Bienestar, Ministerio de la Felicidad. Ministerio de la Felicidad. Y claro, entonces ahí sí se queda con un Estado completamente rígido, claro, obeso, grande. Y de eso no podemos salir hasta ahora. Entonces, si la Revolución Ciudadana lea bien el momento, pues primero debe decir qué es lo que va a hacer bien que lo hizo, está muy bien, obra pública, pero qué es lo que va a corregir de lo que hizo mal en el pasado, para tratar de entender un país que sea viable en el tiempo, porque de lo contrario, lo que usted tiene, Osvaldo, es un bienestar muy temporal en un momentito y luego un chuchaqui horrible que no termina de acabarse, como lo que estamos viviendo. Veamos, ¿no? El que manejaría la economía directamente sería el vicepresidente, en este caso Diego Borja. Eso dicen, pero no me queda tan claro, ¿Ah, sí? Porque no encuentro que Diego Borja sea parte del círculo más cercano de Correa. Por lo tanto, me parece difícil que le entreguen espacios significativos de manejo económico cuando vemos un expresidente Correa que realmente quiere controlar absolutamente todo. ¿Usted le ve que Correa volvería a incidir en el gobierno en el caso de que se elija Luisa? No me queda claro, pero como van las cosas hasta hoy, todo parece indicar que sí, y me parece que eso sería un error. Deberían entregar la visión de un nuevo equipo económico, de una nueva cara política de la Revolución Ciudadana que refresque, que tranquilice al país. Pero como van las cosas hasta ahora con las redes sociales, etcétera, se ve claramente que el expresidente Correa hace y deshace a la Revolución Ciudadana. Igual debería haber cambios en la visión del presidente candidato. Por supuesto. En la parte económica, ¿no? Por supuesto. Porque si usted cree, Osvaldo, que al tener equilibrio fiscal otra vez y de crecimiento económico, desempleo, migración, violencia, falta de inversión, ¿cree usted que eso se sostiene? No se sostiene. No se sostiene en el tiempo, va a explotar. Y lo venimos anunciando desde Lasso, desde Moreno. Yo ya venía diciendo, esto no se sostiene. Lo dije en estos días en varias presentaciones a las cuales he sido invitado. Es decir, es malinterpretar lo que significa la economía. Está bien buscar equilibrios, pero buscar equilibrios con crecimiento económico. De lo contrario, usted está enterrándonos a todos en un país que tiene puros migrantes y matones, y por otro lado diciéndonos que estamos llegando ya a tener equilibrio fiscal. ¿Qué sentido tiene eso? Exactamente. Si no combina las dos, está condenado al fracaso. Lo cierto es que tendrá que haber cambios, la cosa es difícil, no es fácil en la parte económica, ¿no? Para llegar a esta estabilidad. En ambos casos, cambios.
Ingeniero, agradecido por su participación. A usted, Muy amable. Osvaldo, siempre Gracias al ingeniero Osvaldo Landázuri, empresario, analista económico, que ha estado con nosotros en la programación de Frente al Personaje. No olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion. En nuestro canal nos ayuda mucho suscribiéndose y sigan también las redes sociales de Global Opinion. Allí va a encontrar la coyuntura informativa del ámbito nacional e internacional en resúmenes. Y vean también unos TikToks que están bastante interesantes. Así que puede seguirnos también en redes sociales. El programa llegó gracias al apoyo de Thunder Mammoth. Más fuerte, más versátil, más eficiente. No olviden que Frente al Personaje se emite en el canal de YouTube de Global Opinion de lunes a viernes a partir de las 19 horas. Mire este programa y comparta los contenidos. Necesitamos tener una sociedad y una audiencia más informada con este tipo de análisis que estamos presentando para que vayamos con responsabilidad también y veamos cómo se desarrolla el país en estos ámbitos que son tan importantes como es el económico. Volveremos en las próximas horas con nuevos invitados y un nuevo tema. Por ahora, gracias por la sintonía. Soy Osvaldo Morocho Ampudia. Felicidades. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.